Esta es la predicación correspondiente al domingo 8 de octubre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos 1 al 21. Esta mañana consideramos este pasaje del libro del Deuteronomio, conocido como los 10 mandamientos. No obstante, reflexionar sobre los 10 mandamientos implica reflexionar sobre el valor de la ley en la Biblia, pero especialmente en el Antiguo Testamento. Esta no se trata de una discusión meramente teórica, sino que cualquier desenfoque en este tema nos puede llevar a deformar la comprensión de lo que es el Evangelio. Por lo tanto, tenemos un interés vital y de fe en esta cuestión. Ahora bien, para empezar hay que reconocer que nuestro punto de partida está condicionado por dos cuestiones básicas. Una es la comprensión que tiene el Nuevo Testamento, especialmente Pablo, acerca de la ley. Y aquí en este aspecto habría mucho que decir, pero solamente recordaré lo que otras veces hemos expresado en nuestras predicaciones, que la ley es ese pedagogo que nos lleva al Mesías, el cual es el cumplimiento de la ley. Sobre eso volvemos más tarde. Dos, el otro aspecto que influye sobre la comprensión de la ley es que en la historia del pensamiento cristiano encontramos una aproximación a la ley que se ha convertido en tradicional en muchas iglesias y que distingue tres partes en la ley. Una parte ritual o ceremonial, se puede nombrar de las dos formas, normalmente se habla de ceremonial, social o civil y moral. Por lo tanto, como que en la ley habría estas tres partes. No entro a valorar, porque eso ya nos llevaría mucho más lejos y más compleja la predicación, y no es lugar para ello, la distinción entre ley y gracia que hicieron los reformadores protestantes con sus vertientes luterana y calvinista. Simplificando muchísimo y siendo injusto con ambas, la luterana tiene una comprensión negativa, es decir, de la ley, que negativa no me estoy refiriendo a algo que sea malo, sino a una visión que quiere enfatizar la imposibilidad humana de cumplir la ley. Y por lo tanto, la ley tiene esa funcionalidad de estímulo, de señalar nuestros pecados o nuestros errores o nuestras imposibilidades o nuestras incapacidades. Y la calvinista tiene una apreciación más positiva, igual no es una cuestión valorativa, sino que se toma precisamente como un corpus legislativo que sería de aplicación a la sociedad, especialmente en sus prescripciones morales. Esas discusiones son interesantes, forman parte de la historia del pensamiento cristiano, pero son muy posteriores al texto bíblico, y así que no entramos en esa disquisición, sino que damos un paso atrás en lo que hemos avanzado. Hemos entonces hablado de que encontramos tres distinciones dentro de la ley, ceremonial, social y moral. La parte ceremonial, en esta historia del pensamiento cristiano, se entiende cumplida en la cruz de Cristo. Una vez que Cristo muere en la cruz, que se entiende esa muerte como un sacrificio, entonces la parte ceremonial ya no tiene vigencia porque ha sido cumplida por Cristo. La parte social o civil estaría restringida a la regulación de la sociedad del pueblo de Israel y por tanto ya tampoco sería de obligado cumplimiento para la Iglesia. Y por último estaría la parte moral, que seguiría teniendo vigencia para nosotros hoy porque se trataría de las prescripciones morales dadas por Dios para todo tiempo y lugar. Como digo, esto es algo que ha venido a ser un lugar común en las iglesias cristianas acerca de valorar el lugar de la ley.
El problema de este enfoque es delimitar lo que es ceremonial, civil o moral, porque en la Biblia no tenemos unos encabezados que digan ley ceremonial, ley civil, ley moral, no, sino que son distinciones que hacemos nosotros, como digo, con parte de la historia del pensamiento cristiano muy posterior a los propios textos. ¿Dónde comienza lo ceremonial y termina lo ceremonial y sucesivamente con cada una de las partes? Porque muchas veces en las propias secciones de los textos pues se pueden mezclar o superponer cada una de estas partes. Entonces, ¿cómo distinguimos una de otra? ¿Qué criterios tenemos? Por poner algunos ejemplos para que podamos ver esto un poquito más claro. La purificación de una parturienta, de una mujer que acaba de parir, en el Levítico 12, corresponde a algo ceremonial, a algo moral o algo civil. Las leyes sobre la pureza, el Levítico 13, ¿es algo ceremonial, es algo moral o es algo civil? O qué decir de las emisiones de semen o de menstruación en el Levítico 15, durante la menstruación en el Levítico 15. ¿En qué categoría caben? Para nosotros, desde nuestro punto de vista cultural, muchas de estas cuestiones son cuestiones meramente de higiene y de salud. No tienen nada que ver ni tan siquiera con estas tres categorías que se han dado en la historia del pensamiento cristiano, que sobre todo esas son distinciones que se hacen durante el pensamiento de la Reforma o a partir de entonces, ¿no? Ni tan siquiera este tipo de cosas nosotros ya las encuadraríamos ahí, las encuadraríamos dentro de un aspecto, una categoría de salud o higiene o cuestiones afines, ¿no? Pero los textos no hablan tampoco en estas categorías. Para los textos tampoco son cuestiones de salud, ¿no? Porque no existe ese concepto como existe para nosotros. Quizás alguien puede decir, bueno, que no nos compliquemos, estas son cosas que ya están superadas, no podemos olvidar de ellas, independientemente del tipo de análisis que podamos hacer. Son cuestiones que fueron de aplicación al pueblo de Israel, pero no para nosotros. Esto es un pensamiento muy común en las iglesias, empezar a hacer distinciones, eso es para Israel, esto es para la iglesia, esto no nos corresponde, eso sí nos corresponde. El problema es sobre la base en que hacemos esas distinciones. Porque si somos honestos, debemos reconocer que no tenemos criterios consistentes para diferenciar esas partes, a menos que sean por razones que son válidas solo desde nuestro punto de vista cultural. Como digo, las distinciones entre lo civil o moral o lo ritual o ceremonial son distinciones solo desde un determinado punto de vista cultural, o las cuestiones que se pueden calificar como de higiene o de salud son solo cuestiones desde un punto de vista cultural mucho más tardío que es el nuestro. Para los textos bíblicos son cuestiones de pureza o de impureza. No tiene que ver con nada de ninguna de estas categorías. Y tenemos que reconocer que no tenemos categorías culturales actuales que sean equivalentes, la pureza y la impureza que correspondan a nuestras categorías culturales. Pues no tenemos categorías culturales equivalentes. Tendríamos que explicarlas y entrar en una explicación bastante compleja para asimilarlos a nuestra cultura, para que podamos entenderlos. Por lo tanto, eso es un problema que tenemos que enfrentar. Bien, podremos decir, bueno, sí, pero estas son cuestiones, como digo, que pueden ser descartables y tal y cual, pero seguro que pisamos un terreno mucho más firme cuando entramos en cuestiones que nosotros podríamos calificar como netamente morales. Por ejemplo, cuando entramos en el Levítico 18,
en las prescripciones sobre el comportamiento sexual. Entonces alguien dirá, bueno, aquí no hay dudas, estos son cuestiones netamente morales, porque lo son para nosotros. Pero es así realmente para el texto. Podemos empezar a tener problemas cuando descubrimos en este capítulo, en el versículo 19 del capítulo 18 de Levítico, que ahí tenemos una restricción a tener relaciones sexuales durante la menstruación. Bueno, ya ahí no tenemos una norma moral. Esto para nosotros no sería una norma moral. Si en todo caso lo encuadraríamos en una, como volveríamos a una categoría de salud o de higiene, pero no en un posicionamiento moral. Sin embargo, para el texto no entra dentro de lo moral tampoco, ni por supuesto de un concepto de salud que no existe, ya que tenemos un grupo de leyes o de prescripciones que acarrean, su violación, acarrean la exclusión del pueblo de Dios. Por lo tanto, vemos cómo estas categorías no nos sirven para definir qué es lo que está aquí ocurriendo. Bien, más allá de entrar en los conceptos de pureza e impureza que algunas veces hemos hablado eh, y tratar el libro del Levítico, que no es ahora nuestro objetivo, lo que quiero poner de manifiesto es que esa triple división ceremonial, civil y moral, o ceremonial, social y moral, es ajena a los textos bíblicos, como ya he repetido, hecha desde perspectivas culturales muy posteriores y que no permiten una comprensión cabal de los textos en los respectivos contextos culturales. Y que algunas de estas cuestiones a partir del siglo XIX se han adscrito a cuestiones de salud. No es que Dios ha dado estas normas a su pueblo para que tuvieran mejorar su nivel higiénico-sanitario. Esas explicaciones también se dan, pero no nos damos cuenta que son categorías modernas que nada tienen que ver con los textos y que no se aplican a los textos. Ante muchas de estas cuestiones, que no podemos tratar aquí, que solo sirven a modo de ejemplo, y no son exhaustivas, y alguien dirá, bueno, pero que este texto, estamos argumentando en una línea general, ¿vale? Algunas interpretaciones se han quedado con un presupuesto de mínimos, ¿vale? Tenemos muchas cuestiones complejas aquí involucradas, bueno, pues vamos a ir a un acuerdo de mínimos. Ese acuerdo de mínimos considera que la mayor parte de la ley es de carácter ceremonial o civil, por lo tanto, o está cumplida por Cristo o eran de aplicación solo para el pueblo de Israel, y por tanto lo único vigente para nosotros serían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el compendio moral básico y fundamental de Dios para todos los seres humanos y, claro, eso nos lleva directamente al pasaje de hoy, el Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 21, ¿no? En el que se recogen estos 10 mandamientos, ¿vale? Por lo tanto, también se ha dado, tenemos en los catecismos de las tradiciones históricas protestantes, en el que los 10 mandamientos forman parte como algo fundamental de esos catecismos, ¿vale? Así que, presuntamente, esos 10 mandamientos es el núcleo moral básico de Dios para el ser humano, independientemente de la sociedad, del lugar, del contexto y de la cultura. Y así, pues, salvamos todos los problemas que lleva la ley que estamos comentando. El principal problema de todo esto, de todas las interpretaciones que hemos planteado, es que no tienen en cuenta qué significa la ley en su contexto cultural original. Si lo que estamos enfrentando somos desajustes culturales, habrá que preguntarse por el contexto cultural original, no para que sea normativo en sí mismo, sino para que nos sirva como punto de partida para nuestra interpretación. La ley en su contexto cultural original no tiene que ver ni con legislación ni con moralidad. Por lo tanto, si reducimos ley a alguna de esas categorías, nos vamos a equivocar. Y alguien podrá decir, pero bueno, Sergio, ¿cómo decir que la ley no tiene que ver con legislación? Parece algo contraintuitivo, parece algo un contrasentido. La ley necesariamente tiene que ver con legislación.
Claro, el problema está en traducir el término hebreo Torá como ley. Este es el problema. Esto viene de la traducción del hebreo al griego, y de ahí pasa a nuestra cultura, después greco-latina, en el que la cuestión de lo legislativo es muy importante. Pero ahí está el principal problema, o el punto de partida del problema. La Torá no es ley. La Torá tiene que ver con instrucción, por lo tanto, el contexto de la Torá no es el contexto legislativo de legislación, sino el contexto tiene que ver con el contexto pedagógico. La Torá tiene que ver básicamente con instrucción, como sería la traducción más próxima a nuestra comprensión, instrucción, y su contexto sería el contexto pedagógico, en el que, por supuesto, entonces caben muchos otros campos semánticos, pero ese sería. El contexto original de la Torá como instrucción, por tanto, no tiene que ver con legislación ni con moralidad, sino con orden y con sabiduría. Claro, eso supone un cambio de perspectiva muy importante. Pero ¿cómo podemos afirmar entonces que la Torá tiene que ver con el orden y con la sabiduría y no con la legislación y la moralidad? Vamos a ver. Lo tenemos precisamente en el preámbulo que encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Presenta los 10 mandamientos. Nosotros estamos acostumbrados a recitar o a aprender los 10 mandamientos en cuanto a 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos en la escritura no vienen aislados. No vienen en una tablita, nos pone los 10 mandamientos. Incluso se puede discutir si son 10 o son otro número. Pero no tenemos unos 10 mandamientos aislados. Y eso es algo que se olvida de forma bastante, que resulta bastante evidente. La Torá no tiene que ver solo con lo que nuestro juicio cultural sería propiamente legislación, porque gran parte de la Torá no es un corpus legislativo. En todo caso, habría corpus legislativos dentro de la Torá si es que queremos seguir manteniendo ese concepto que, como ya hemos dicho, no es el mejor, ¿vale? Tendríamos que hablar de un corpus pedagógico. Y si tenemos un corpus es un cuerpo de leyes o de instrucciones o de contenido, el que sea. En un corpus pedagógico, que sería la Torá, tiene mucho sentido que gran parte de la Torá sean partes narrativas, algunas poéticas, más menores, pero gran parte del contenido de la Torá son narraciones, y la estructura de la Torá es una estructura narrativa. Así que si igualamos ley a Torá a ley, a legislación, claro, esto ya nos descuadra por completo. Pero si tenemos la ley como un equivalente a instrucción, a corpus pedagógico, entonces sí que tiene mucho sentido que gran parte de la Torá sea narraciones y la estructura de la Torá en sí misma sea una estructura narrativa. La razón para que la ley presente narraciones es que no se trata, como digo, de ese corpus legislativo, como por ejemplo son las constituciones modernas, sino con un corpus pedagógico, en un sentido mucho más amplio. Pero más importante que todo ello es que la fundamentación de estos 10 mandamientos, más allá de una cuestión formal, literaria formal, está en que la fundamentación de esos 10 mandamientos se basa no en una moralidad general y abstracta para todo el ser humano, sino en el pacto de Dios con su pueblo. Lo que fundamenta
los 10 mandamientos en particular y la ley en general es lo que leemos en el capítulo 5, versículo 2. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El contexto para los 10 mandamientos es, el fundamento para los 10 mandamientos es el pacto de Dios con su pueblo, que rige la lógica de la Torá. Es decir, que los mandamientos, los estatutos, las leyes no conforman un corpus legislativo o una legislación, sino las cláusulas del pacto por el que éste se rige. ¿Y eso qué significa? El pacto tiene dos partes firmantes, una es Dios y otra es el pueblo de Israel. Ambas partes se comprometen a ser fieles al pacto y si alguna de las partes no lo cumple, el pacto queda invalidado. Esto lo hemos explicado innumerables veces. Por tanto, en esas partes firmantes del pacto, Dios actúa como el rey que se compromete a cumplir el pacto, a guardar a su pueblo y cumplir con sus promesas de bendición, mientras que Israel es el vasallo, es la parte firmante del pacto que se somete al rey y que muestra su lealtad a él, cumpliendo las cláusulas del pacto. Pero claro, ¿por qué tenemos un pacto de Dios con su pueblo en el que Dios es el rey, es decir, la parte fuerte, diríamos, firmante del pacto que es capaz de establecer las cláusulas del pacto y Israel es la parte, digamos, débil, entre comillas, del pacto que tiene que acatar esas cláusulas del pacto? Porque otro elemento fundamental que también nos olvidamos, que sustenta, que fundamenta los 10 mandamientos en particular y la ley en general, es lo que tenemos en el capítulo 5 del Deuteronomio, versículo 6, que dice: yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. O sea, que el pacto y la salvación de Israel de la esclavitud de Egipto es el fundamento de la Torá en general y de los 10 mandamientos en particular. Y como ya dijimos la semana pasada, el referente principal de la salvación de la Biblia es el Éxodo. Y aquí se vuelve nuevamente a corroborar. Nos parecería a nosotros muy extraño que, siendo los 10 mandamientos una cuestión de moral general, el fundamento sea precisamente el rescate de la salida de Egipto del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver la salida de Egipto con Israel con una cuestión de moralidad básica? Claro. ¿Por qué se relacionan pacto y éxodo? Porque Dios, como el rey de Israel, ha vencido a los enemigos de Israel y por tanto está en condiciones de establecer un pacto con él para protegerlo y para bendecirlo. A cambio, Israel debía someterse a Dios por medio de la instrucción de la Torá o de la ley. O sea que, precisamente porque Dios es el que ha sacado a su pueblo de Egipto, es el que puede establecer las cláusulas de ese pacto. Y entonces Israel, en agradecimiento a esa salvación, a esa gracia que Dios ha tenido con ellos, a esa actitud de amor y de misericordia que ha tenido con su pueblo esclavo, entonces como respuesta, entonces tiene que acatar el pacto. O tiene no como una obligación, sino quiere acatar el pacto. Así que Dios, como rey de Israel, quiere o da un orden y una sabiduría a Israel dentro de este contexto del pacto y por medio de las instrucciones de la Torá. Es decir, a partir de que Dios es el rey de Israel, entonces el rey en el Oriente Próximo Antiguo tenía la función de proveer un orden sabio a su pueblo, a su sociedad. Los reyes en el mundo antiguo tenían esta obligación. Como Dios en la Biblia se nos revela como rey de Israel, eso quiere decir que en la Biblia se nos presenta a Dios como rey de Israel
proveyendo y asegurando ese orden sabio para su pueblo. Y eso tiene que ver con lo que ya dijimos en las semanas anteriores, que Dios pone orden por medio de su presencia y de su sabiduría en una creación en la que está presente el no orden del caos y de las tinieblas, haciendo del mundo un templo para su presencia y del jardín del Edén el lugar santo para relacionarse con el ser humano. Pero en un momento determinado el desorden emerge cuando el ser humano busca un orden y una sabiduría que no viene de Dios. Así que todo esto está relacionado, todo esto cuadra, ¿no? Dios es el rey que establece un pacto con su pueblo Israel porque lo ha sacado de Egipto, porque quiere, como rey, quiere crear un orden sabio y justo para su pueblo. Un orden sabio y justo para su pueblo. Igual que Génesis 1:2 nos presenta a Dios creando en toda su creación un orden sabio y justo para toda su creación, por medio de su presencia y de la relación con el ser humano creado a su imagen y semejanza. Pero una vez que el desorden, por medio del poder del pecado y de la muerte, emerge la creación buena de Dios, hay un exilio del ser humano con Dios. Es decir, el ser humano, pierde el acceso a la relación con la presencia de Dios. Así que tenemos aquí que la salida de el Edén, del jardín del Edén, mejor dicho, es un primer exilio, en el sentido de pérdida de la relación del ser humano con la presencia de Dios. Y a partir de ahí se pone en marcha la narrativa de salvación de Dios por medio de sus promesas. Pero después de la gran salvación de Dios para su pueblo de Egipto, parte de la Torá consiste en dar las instrucciones para construir un tabernáculo. Y aquí volvemos a tener ese concepto de ámbito o contexto pedagógico, ¿vale? No legislativo. Las instrucciones que se dan para construir un tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo es donde la presencia de Dios va a hacerse presente entre su pueblo. Como ya vimos en Génesis, si la presencia de Dios implica un orden sabio, ahora la presencia de Dios está entre su pueblo, Israel, y la Torá refleja ese orden sabio. Y por eso la Torá tiene que ver con la sabiduría y con el orden, y no con la legislación ni con la moralidad. Cumplir con la Torá no es cumplir una ley como cumplo yo con las leyes del Estado en el que vivo, sino ser fiel al pacto con Dios para que Dios se haga presente entre su pueblo. Cuando vemos en el tiempo de Jesús los fariseos con una intencionalidad escrupulosa de cumplir la ley, independientemente de que al final hicieran muchas deformaciones en ese intento de cumplir la ley, el objetivo principal no era en ser moralistas o legalistas, que es como muchas veces nosotros los vemos, sino porque pensaban que, en consecuencia con el resto de la escritura, que si cuanto más apegado estuvieran a la Torá y mejor la cumplieran, la presencia de Dios volvería a estar entre su pueblo. Y esto nos da una perspectiva bastante distinta y más comprensiva de lo que leemos en los textos. Cumplir con la Torá, por tanto, no es cumplir con una ley, una legislación, sino ser fiel al pacto con Dios, para que Dios se haga presente entre su pueblo. La moralidad tiene que ver con lo que una sociedad considera que es bueno o es malo, y tiene su importancia. Pero lo bueno y lo malo de Israel tiene que ver con el pacto. Todo aquello que hace que Israel sea fiel al pacto es bueno. Como la relación de pacto con Dios es lo fundamental, entonces lo esencial es la fidelidad al pacto y no una adhesión a una moral abstracta.
o teórica. El contenido de esa fidelidad al pacto lo construye socialmente Israel como respuesta a la vocación dada por Dios, sobre la base de sus propias categorías culturales, y que muchas de ellas son muy diferentes a las nuestras. Yo sé que sobre esta afirmación que acabo de hacer habría muchísimo que explicar y que decir, y que probablemente eso ya podría ser materia de una conferencia, pero no es el momento. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que en definitiva es lo que en una predicación nos importa. Que Dios, como el rey de Israel, por medio del pacto y de la Torá, está poniendo orden con su justicia y su sabiduría en su creación. Cuando Dios está sacando a su pueblo de Egipto, está poniendo orden en el mundo, porque Egipto representa esas fuerzas del caos en el mundo, está poniendo orden por medio de su justicia. Cuando Dios establece su justicia, es una creación de orden, de poner las cosas en su sitio. Y por medio de la Torá, de esa instrucción, de esa pedagogía, está creando orden por medio de su sabiduría. La clave que une toda la narrativa es la presencia, o también decimos la gloria de Dios. Primero en la creación, a continuación en el jardín del Edén, después entre su pueblo, en el peregrinaje por el desierto, a continuación en el tabernáculo y por último en el templo. Todos estos son puntos que tenemos que la narrativa de la Escritura nos va uniendo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que la Torá es el pedagogo, que era aquel esclavo que lleva a los niños al colegio en el mundo romano? Y que la Torá, como ese pedagogo, nos lleva al Mesías. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque el cumplimiento de la Torá aseguraba la presencia de Dios entre su pueblo. Pero ahora que Dios se ha convertido en rey por medio del Mesías, su presencia se ha vuelto a hacer presente, vale la redundancia, no ya en el templo, sino por medio del templo que es el Mesías. Ya lo vimos y hemos hablado mucho de esto cuando hablamos sobre los evangelios. ¿Y quién es Jesús? El Mesías, la presencia encarnada de Dios en el mundo, la palabra de Dios, y como dice el apóstol Pablo, Cristo, Mesías, sabiduría de Dios. Y ahora ya vemos que todos los puntos se unen y vemos cómo todo adquiere un significado completo. Jesús es ahora la presencia encarnada de Dios, la sabiduría encarnada de Dios como Mesías. En ese sentido, el cumplimiento de la Torá es el Mesías, y tras el Mesías, ascendido a los cielos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Con todo esto en mente y con todo este gran recorrido que hacemos con toda la Biblia, es mucho más fácil entender lo que Pablo dice y comprender la relación entre la Torá, la ley, y Cristo, el Mesías, no como una oposición, sino como un cumplimiento. ¿Cómo entonces usamos la Escritura como guía de lo bueno o malo para nosotros hoy? ¿Vale? Entonces no tenemos, la ley en sí misma no es reducible a categorías morales y mucho menos a categorías morales contemporáneas. ¿Cómo entonces podemos tener a partir de la Escritura una guía para nosotros de lo que es bueno o malo? Por medio de descubrir quién es Dios. Y lo hacemos por medio de la narrativa de salvación de la Escritura, teniendo la perspectiva de la Escritura como un todo y por lo tanto con su trama, su estructura narrativa. ¿Qué nos dice esa narrativa? ¿O qué nos muestra, qué nos desvela esa narrativa acerca de Dios? Que Dios es amor, que nos trata con gracia y misericordia, que es fiel, que es justo y que crea justicia, que es bueno y que ha creado una creación buena y bella,
que es verdad o verdadero y que nos ha transmitido la verdad del mundo y que es la esperanza de su creación. Amor, fe, fidelidad, justicia, bondad, belleza, verdad y esperanza son la guía de nuestras vidas como seguidores del Mesías. ¿Y cómo dotamos de contenido esos valores? Por medio de empaparnos de la narrativa de la salvación de la Escritura. Y por eso siempre queremos hacer énfasis en este aspecto y por eso todos nuestros esfuerzos cada domingo a lo largo del tiempo queremos respetar esa estructura narrativa, porque creemos y pensamos que es la mejor manera de comprender la Escritura en su conjunto, pero también porque así tenemos más fácilmente acceso a la red de significado, al mundo de significado que acompaña a esa narrativa y que es lo que nosotros intentamos descubrir en esa narrativa, esa red de significados que porta la narrativa y que nosotros descubrimos por medio de su uso en un contexto social y cultural determinado. Y de esa manera empezaremos a encarnar la realidad del reino de Dios y de su nueva creación en nuestras vidas como ese anticipo de esa esperanza prometida. Y todo esto lo resume muy bien el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza. Volvemos una y otra vez al concepto de instrucción, al concepto pedagógico. Todas las cosas que se escribieron en el pasado, alude a la escritura, se escribieron para nuestra enseñanza. Y nuestro punto de vista también lo que Pablo escribió forma parte de esa escritura y por lo tanto también lo que Pablo escribe se escriben para nuestra enseñanza, con un objetivo, con el fin, dice Pablo, de que tengamos esperanza, que es lo que nosotros siempre queremos transmitir. Dios está arreglando el mundo y el mundo al final no va a quedar en su estado actual permanentemente. Por medio de la paciencia que exige el estudio y la perseverancia en la escritura y el consuelo de las escrituras. Aquí vemos resumido precisamente todo esto que estamos diciendo y lo que nos guía en nuestro propósito cada domingo. Estudiar y comprender todas estas cosas de la escritura que se escribieron para nuestra enseñanza con el fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras. Amén. Que así sea.